¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un empático deja de ser comprensivo? ¿Qué ocurre cuando la persona que siempre se sacrificó, que siempre perdonó, que siempre explicó su dolor con dulzura, finalmente se cansa? Carl Jung intuía algo perturbador, que lo más aterrador no es el narcisista, ni el manipulador, ni siquiera el abusador. Lo verdaderamente aterrador es un empático que aprendió su lenguaje. Porque mientras todos piensan que la bondad infinita es un signo de debilidad, Jung lo veía distinto. La bondad también puede ser sombra, y cuando esa sombra despierta, se convierte en una fuerza que nadie espera. Imagina a alguien que durante años tolera críticas, silencios hirientes, humillaciones disfrazadas de bromas. Imagina que esa persona calla, justifica, explica, hasta que un día deja de hacerlo. Ese día, el mundo se estremece. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y en el caso de los empáticos, ese destino suele ser la sumisión. Pero cuando lo inconsciente sale a la superficie, cuando el empático ve la manipulación desnuda, ya nada vuelve a ser igual, porque hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. El empático cansado no se convierte en una víctima eterna, se convierte en alguien que domina dos lenguajes, el de la compasión y el de la manipulación. Y ahí está el verdadero peligro. Piénsalo, un manipulador solo conoce un idioma, pero un empático agotado conoce los dos. Y cuando cruza esa frontera, algo se revierte. La víctima entiende el juego, aprende las jugadas, reconoce el disfraz y puede elegir si juega o si destruye el tablero completo. ¿No te parece inquietante? Es como si alguien llevara toda la vida siendo el peón en una partida de ajedrez, hasta que un día recuerda que también puede ser reina. Jung hablaba de esto al referirse a la sombra. Todo aquello que ocultamos, que reprimimos, que creemos indigno de nuestra luz, tarde o temprano, emerge. Y en el caso del empático, la sombra no es crueldad gratuita, es la capacidad de poner límites con la misma contundencia con la que antes se entregaba. El problema es que para llegar ahí, primero debe pasar por el infierno de ser explotado, usado, traicionado, y ese infierno es el que forja el metal. Déjame preguntarte, ¿alguna vez fuiste demasiado bueno, demasiado comprensivo, hasta que un día algo dentro de ti explotó? Esa explosión es lo que Jung llamaría un acto de individuación forzada. El momento en que ya no puedes seguir sosteniendo una máscara que solo servía para agradar. El empático cansado no busca venganza inmediata, busca equilibrio. Pero ese equilibrio no es pacífico, es incómodo, es perturbador, porque empieza a hablar el mismo idioma que el manipulador, pero con una diferencia brutal. Lo hace con conciencia. Y la conciencia es un arma que el manipulador jamás podrá controlar. El empático agotado comienza a ver patrones donde antes veía casualidades. Ese mensaje que llega siempre que decides tomar distancia. Ya no parece una coincidencia. Esa crítica disfrazada de broma ya no suena inocente. Esa culpa que te sembraban cuando decías no, ahora la reconoces como una táctica. Jung decía: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de evitar enfrentar su propia alma. Y los manipuladores saben esto.
Se aprovechan de quienes no soportan la idea de ser egoístas, de quienes temen decepcionar. Pero cuando un empático ya no huye de su alma, cuando la enfrenta de lleno, se vuelve indomable. Lo curioso es que el empático cansado no necesita gritar ni vengarse para imponer respeto. Su cambio es silencioso, sutil, pero letal. Donde antes había explicaciones interminables, ahora hay un no seco. Donde antes había sonrisas conciliadoras, ahora hay silencio. Donde antes había disculpas, ahora hay límites. Y ese silencio, ese límite, esa ausencia de justificación, es lo que más aterra a un manipulador, porque significa que perdió el control. Piénsalo. Un manipulador se alimenta de tus explicaciones, de tus defensas, de tu necesidad de ser comprendido. Si ya no ofreces nada de eso, si simplemente existes sin pedir permiso, el juego termina. Aquí entra la paradoja que Jung tanto señalaba. Lo que temías en ti mismo era, en realidad, tu mayor fuerza. El empático temía volverse frío, egoísta, distante. Pero al enfrentar ese miedo descubre algo. No es egoísmo, es dignidad. No es crueldad, es integridad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el empático aprende el lenguaje del manipulador? Sucede algo inquietante. Empieza a anticipar jugadas. Ve venir la culpa antes de que llegue. Reconoce la mentira antes de escucharla completa. Siente el chantaje disfrazado de cariño antes de que se consuma. Es como si el empático desarrollara una visión de rayos X emocional. Y con esa visión, ya no es la presa, es el cazador que eligió no cazar. Y esa elección consciente es lo que lo hace verdaderamente peligroso. Porque aquí está la clave. El empático cansado no busca manipular por placer. Busca protegerse. Y al hacerlo, cambia todo el equilibrio de poder. Lo que antes era un terreno fértil para el abuso, se convierte en un desierto donde la manipulación muere de hambre. Imagina a alguien que toda su vida entregó flores a cambio de golpes, que respondía a las críticas con comprensión, que soportaba el abuso con paciencia, y de pronto deja caer las flores al suelo y te mira a los ojos sin parpadear. Ese momento, aunque no diga nada, es aterrador, porque significa que nunca más volverá a ser el mismo. Jung lo llamó integración de la sombra. Y no es un concepto bonito de libro, es algo visceral. Es el día en que el empático entiende que dentro de su luz también hay oscuridad, y que esa oscuridad no lo destruye, lo protege. Lo inquietante es que el mundo entero se incomoda ante un empático que despierta. Los amigos que se beneficiaban de su paciencia lo llaman cambiado. La familia que lo usaba como almohada emocional lo tacha de egoísta. Las parejas que lo manipulaban lo acusan de frío. Pero no es frialdad, es claridad, no es egoísmo, es respeto, no es venganza, es equilibrio. Y ese equilibrio es lo más temido, porque ya no hay entrada fácil a su corazón. Cuando un empático llega a ese punto de quiebre, algo más profundo comienza a ocurrir. Ya no se trata solo de poner límites o reconocer manipulaciones. Se trata de una metamorfosis psicológica. Lo que antes era fragilidad se convierte en discernimiento. Lo que antes era ingenuidad se convierte en sabiduría. Y lo que antes era dolor se convierte en poder. Carl Jung lo explicó de forma contundente. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. Eso significa que el empático cansado no se vuelve fuerte por negar su sensibilidad, sino por iluminar sus heridas con conciencia. Y esa conciencia es lo que aterra al manipulador, porque es un espejo que devuelve todas sus sombras. Pero aquí viene lo más perturbador. El empático, al conocer el lenguaje del manipulador, puede usarlo si lo necesita. No como venganza, sino como defensa. Y ese momento es decisivo. Es como si un sanador aprendiera también el arte de la guerra. Ya no es solo quien cura heridas ajenas, ahora también es quien impide que se las causen. Imagina un escenario. Antes, cuando alguien intentaba manipularte con culpa, caías en el juego y corrías a explicarte. Ahora, cuando alguien lo intenta, sonríes con calma y dices: lo entiendo, pero no. Y ahí termina. Ese no necesita explicación. Ese no tiene un peso que jamás tuviste antes. Y en ese peso está el verdadero poder. El empático cansado ya no necesita gritar para ser escuchado. Su sola presencia se siente distinta. Ya no se dobla, ya no pide permiso, ya no trata de convencer a nadie. Simplemente habita su verdad. Y esa autenticidad incomoda porque no es negociable. Lo curioso es que muchos manipuladores se confunden en este punto. Intentan redoblar el juego, intensificar el chantaje, usar la rabia como arma. Pero descubren algo que los desarma por completo. Nada funciona. Ese vacío de poder es lo más aterrador para ellos. Porque el empático cansado ya no reacciona, responde. Y la respuesta nunca sigue el guión del manipulador. Aquí se produce un giro existencial. El empático que toda su vida buscó aprobación, que entregó amor incluso donde no había reciprocidad, que se sacrificó para mantener vínculos. De pronto, comprende que no necesita nada de eso para existir. No necesita ser comprendido para sentirse válido. No necesita ser aprobado para tener paz. No necesita ser amado para sentirse completo. Y ese descubrimiento cambia todo. Porque quien ya no depende del aplauso, del halago, de la validación, se vuelve libre. Y la libertad auténtica siempre asusta a quienes viven de controlar. Jung diría que este es el inicio real de la individuación. El momento en que dejas de vivir para otros y empiezas a vivir desde tu núcleo. Y en ese núcleo hay silencio, hay firmeza, hay una calma que desconcierta. El empático cansado ya no es el héroe complaciente ni la víctima pasiva. Es un guerrero sereno, un guerrero que conoce la compasión, pero también conoce los límites. Y esa combinación es lo que lo hace aterrador. No se trata de alguien que ataca por atacar, se trata de alguien que podría hacerlo, pero decide no hacerlo, porque el poder verdadero no está en la violencia, sino en la posibilidad contenida. El mayor secreto que Jung nos dejó es que dentro de cada luz hay una sombra, y dentro de cada sombra una chispa de luz. El empático cansado encarna este principio mejor que nadie, porque al integrar su oscuridad no se convierte en monstruo, se convierte en humano completo. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y juegos de poder, es aterrador. ¿Lo notas? Lo que al principio parecía debilidad, la sensibilidad, la compasión, la necesidad de conectar, se convierte en la fuerza más grande, porque quien sintió profundamente el dolor, quien soportó el abuso en silencio, quien lloró en la oscuridad, es quien mejor entiende la herida del otro. Pero ahora,
no desde la sumisión, sino desde la soberanía. Jung nos diría que este es el punto en que el empático deja de ser un satélite girando alrededor de los demás y se convierte en un sol. Ya no depende de la energía ajena, ahora emite su propia luz. Y quienes intentan apagarla descubren que es imposible. El empático cansado no destruye con rabia, destruye con indiferencia. Y la indiferencia del que ya no necesita nada es más fuerte que cualquier grito, porque no hay mayor terror para un manipulador que enfrentar a alguien que no puede comprar con halagos ni someter con culpa. Aquí está la paradoja final. El empático que aprende el lenguaje del manipulador no lo usa para dominar, sino para liberarse. Y esa libertad es lo que lo vuelve intocable. Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez sentiste que tu bondad fue usada en tu contra? ¿Alguna vez callaste tanto que tu silencio terminó gritando más fuerte que tus palabras? Si es así, tal vez ya conoces ese momento en que el empático se transforma. Y si todavía no llegaste ahí, recuerda estas palabras de Jung. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Aceptar tu sombra, aceptar tu cansancio, aceptar que ya no puedes más. No es el final, es el inicio. Porque cuando el empático se cansa y despierta, no se convierte en lo que le hicieron, se convierte en lo que siempre fue, pero nunca se atrevió a mostrar. Y ese despertar, aunque asuste a los demás, es tu única verdadera libertad. Déjame en los comentarios cuál fue la manipulación que reconociste y dijiste nunca más. Suscríbete y activa la campanita para